Muy bienvenidos, buenas tardes. Queremos empezar con esta charla del día de hoy, denominada Liderazgo, habilidades y valores para el mundo de hoy, también llamada Liderazgo, habilidades para tu empleabilidad. Yo soy la licenciada Nair Martínez y voy a estar a cargo de este webinar. Te invito a acompañarme y al final de la presentación vamos a estar respondiendo las preguntas. También me gustaría que participes de una breve encuesta que voy a realizar. Entonces, te invito a acompañarme hasta el final de la charla y después compartir qué te pareció. Excelente. Empezamos. Estamos en un entorno actual. En nuestro entorno actual es el contexto de la pandemia por el COVID-19, pero antes ya estábamos en un entorno denominado VUCA, que es el anacrónimo, es un anacrónimo y donde las siglas, las letras significan volatilidad, la B corta, volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Tiene estas características el entorno VUCA, lo cual con el contexto de pandemia, más pandemia, la crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo, o sea, esta pandemia crea un entorno de crisis donde afecta muchos ámbitos de la vida. Entonces, VUCA más pandemia está denominado como VUCA 360 grados. O sea, toma todas las áreas de la vida, todos los ámbitos de la vida. Y este contexto de VUCA y pandemia realmente comentan que significa un cambio de paradigmas, porque mucha gente debido a la cuarentena tuvo que quedarse a trabajar desde su casa en un modo teletrabajo. Entonces eso significa, para muchos es un cambio de paradigma que lleva a las empresas y organizaciones y por ende a los líderes a tomar una actitud más flexible. Lo contrario a lo que sería un entorno rígido donde hay que cumplir horarios marcados, estrictos, donde se pide presentismo y culturas muy basadas en el control. Esto llevó a que desde que la gente tuvo que trabajar desde su casa, entonces esto lleva a que la persona se cambian los modos, las formas de trabajo de una manera que tenga que ser acorde a ese contexto donde no están en el trabajo propiamente, están en la casa trabajando en pos, ¿verdad? de un objetivo. Entonces ya no existe el control, ya es una autonomía personal que es la que nos rige y orientación a resultados para cumplir con los objetivos. Entonces todo eso lleva a nuevas formas, a tener que tener nuevas competencias, a desarrollar nuevas competencias para el mundo de hoy, para los líderes y para las personas. Que de hecho esta charla está orientada a que todos podemos ser líderes. No hace falta que estés precisamente en una posición de liderazgo, sino que uno puede ser líder eh, comportándose, eh, que teniendo la actitud para eso. Entonces, porque no tiene que ver con el cargo, tiene que ver con la actitud, el liderazgo y con el comportamiento. Entonces, vamos a avanzar
Y acá yo ponía, durante décadas hemos permanecido estancados en paradigmas laborales y profesionales caducos basados en la cultura del control y el presencialismo. Entonces, eso lleva a que esto haga un cambio, pero para eso es necesario también un cambio de mentalidad. Para contrarrestar el entorno VUCA, por ejemplo, en lo que es volatilidad, se precisa que los líderes tengan adaptabilidad. Adaptabilidad implica ser flexible. Ser flexible significa que uno se adapta al contexto, a la situación, ¿verdad? Uno no está queriendo cambiar a su modo de pensar la realidad, sino que la persona se adapta a la realidad. La persona se está adaptando al contexto actual y responde a eso que presenta el contexto, ¿verdad? Que está fuera, no es precisamente como uno como uno quiere que sean las cosas, sino que al contrario, responde al contexto, a lo que le pide el contexto. Esa es la adaptabilidad a las cosas como se presentan. Responde a las cosas como se presentan. Y al responder ya estamos viendo que la manera de responder es pudiendo tomar de la mejor forma para poder sobrevivir a ese contexto, ¿verdad? La resiliencia estaría acá, ¿verdad? Se trata de pasar las adversidades que se nos presentan para fortalecernos a pesar de las circunstancias. Si nosotros pensáramos que una actitud diferente sería pensar que porque nosotros queramos no va a pasar algo. Eso sería, no podríamos aprender en esa situación porque estamos queriendo que las cosas sean más fáciles. En este contexto de crisis hay algo que nos lleva que está fuera de nuestro control, que está fuera de en nuestro modo no nos sobreexige la situación. Y es lo que nos lleva a mejorar. Entonces, eso se llama adaptabilidad. La visión 360 grados es esto justamente que uno permite entender, o sea, la visión 360 te permite entender lo que está pasando. No es solo a vos que estás en crisis, muchas personas están en crisis en diferentes ámbitos, sanitario, político, social, económico. Entonces, tener una visión amplia del entorno te permite también adaptarte mejor. Y bueno, y te permite también de alguna manera pensar en el futuro para proyectarte, para sobrevivir, ¿verdad? Es necesario o ayuda mucho pensar en el futuro. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero que pase en el futuro? ¿Cómo quiero que sea mi futuro? O sea, entonces uno le lleva a actuar a uno pensar en el futuro, a diseñar el futuro. Es motivador pensar en el futuro. Si uno pero también es importante estar en el presente porque te ayuda a analizar mejor las cosas, tener una visión 360 grados y responder en el momento las situaciones, el presente y el futuro. El presente y el futuro porque pensar en el pasado generalmente no es algo que te lleve a actuar, sino que te lleva a un poco a lo pasivo, porque estás de alguna manera, el pasado lo que te hace es quedarte pensando, porque no se puede hacer mucho con el pasado, ya pasó, como bien lo dice, y no es muy productivo.
No es muy productivo pensar en el pasado. Entonces, por eso está bueno pensar en el futuro y en diseñar nuestro futuro porque nos ayuda a proyectarnos. Proyectarnos es vivir, pensar en el futuro y te permite, te da energía para poder pensar cómo vas a sobrevivir. Rapidez, rapidez porque, volatilidad porque todo cambia rápido. Lo volátil cambia rápido. Entonces, eso significa que hay que responder rápido también. Responder rápido a las situaciones. Uno no puede tomarse demasiado tiempo para tomar decisiones en un entorno buca. Es lo que no te permite el entorno hacer eso. Mientras vos tardaste o te tomaste mucho tiempo en tomar decisiones, en base al contexto, ese contexto ya cambió otra vez. O sea, es como algo que constantemente está cambiando. Entonces, es importante saber cómo responder para contrarrestar esta volatilidad. Hay que responder rápidamente, pensar a futuro con una visión amplia y saber adaptarse a ese contexto. Para contrarrestar lo que es la incertidumbre, la incertidumbre es no saber no saber qué hacer, no saber qué hacer. Porque uno no se sabe qué va a pasar. No se sabe qué va a pasar. Entonces, por eso, para contrarrestar eso, está lo que es la colaboración y el conocimiento. Informarse. Cuando no se sabe lo que va a pasar, uno tiene que estar informado. Uno tiene que estar informado. No, dale nomás, eso no tenemos. Bueno, perdón. Entonces, la colaboración y el conocimiento son importantes en la incertidumbre, para contrarrestar la incertidumbre. No estar solo, esto significa colaboración. Unirnos. La solidaridad es importante en un contexto de incertidumbre y cambio. Entonces, unirnos en colaboración con las personas que podamos, ¿verdad? Trabajar en conjunto es importante en este contexto. Complejidad. Para contrarrestar la complejidad es bueno, todo lo que estoy mencionando son comportamientos y actitudes que los líderes deben tener: colaboración, gestionar el conocimiento, informarse y ser claros a la hora de comunicarse, ser concretos, claros, tener una actitud proactiva para poder contrarrestar lo que es ya la complejidad del entorno. Si a la vez nosotros no incorporamos esa cuestión de lo que es si nosotros a la vez somos complejos en un entorno complejo, entonces no contrarrestamos la situación. Es necesario que nosotros tengamos más simplicidad. Sí, son las capacidades que se debe desarrollar, los líderes deben desarrollar, o las personas deberían desarrollar estas capacidades: una actitud proactiva, claridad, seguridad. Seguridad, bueno, en complejidad, 100% seguro no se puede estar, pero buscar definirse, ¿verdad? Tomar decisiones rápido,
es pensar rápido, pero a la vez de una manera que buscando esa información que nos dé una certeza de alguna forma que nosotros podamos sentir que eso es real, ¿verdad? Eso es lo correcto y actuar. No podemos quedarnos, como dije, porque es importante la rapidez, reaccionar rápido, así es. Y la ambigüedad es la agilidad. Eso es lo que organizaciones que sean ágiles es lo que más se necesita ahora. No se puede en esa burocracia, cuestiones, estructuras muy burocráticas, muy rígidas, jerárquicas, donde las cosas tienen que pasar muy lentamente. Entonces, por eso es que es importante la agilidad. Mm, para las personas, incorporar que tengan esa cualidad las personas, ser ágiles para contrarrestar la ambigüedad. Buenísimo. Ahora pasamos a lo que es el liderazgo propiamente. Definiciones, teorías actuales. Quiero hablarles del liderazgo positivo, que engloba lo que son el liderazgo transformacional de servicio espiritual, auténtico y ético. Estas teorías de liderazgo son teorías con evidencia científica, con evidencia empírica, y las que tienen más fuerte evidencia e investigación son el liderazgo transformacional y el liderazgo auténtico. Los demás de servicio espiritual y ético están en investigación también, pero el más fuerte en investigaciones y en evidencia es el transformacional y auténtico. Y quieren englobarse todas estas características en lo que es liderazgo positivo, que se vincula al paradigma de la psicología organizacional positiva. El liderazgo transformacional, nos dice Burr, que a partir del análisis cualitativo de las biografías de líderes políticos bueno, él hizo una investigación cualitativa de las biografías de líderes políticos y es el precursor del liderazgo positivo. La elaboración más destacada del constructo corresponde a Bass, quien propuso la denominada teoría multifactorial del liderazgo. Esta conceptualiza el liderazgo a partir de las conductas definidas que se articulan sobre la base de 3 factores: el liderazgo transformacional, el liderazgo transaccional y el liderazgo laissez-faire. Estos liderazgos, bueno, el transformacional es las características del liderazgo transformacional nos dicen que es la influencia idealizada. Esto significa que los líderes crean influencia con base en el ejemplo. Eso significa esto. Que de alguna forma los colaboradores y las personas que se ven influenciadas, lo que hacen es idealizarle a esta persona. ¿Por qué? Porque de alguna manera tiene carisma, todos quieren ser como él, ¿verdad? Que quieren, de alguna manera hace que todos le admiren de tal forma que quieran ser como él y que sería el carisma que tiene. Pero en esta persona es una persona muy, las otras características también van a decir cuál es cuál es el idealismo que tiene, ¿verdad? La motivación inspiracional, esa persona es inspiradora. El líder es inspirador, da ejemplo, estimula intelectualmente. Y la consideración individualizada de los seguidores es que lo que hace esta persona, este líder, es que
cada persona para él es única y no busca o la homogeneidad de la gente o que todos sean de una misma forma de ser, sino que es una persona lo suficientemente abierta, el líder, para poder apreciarle a las personas tal y como son, no intenta cambiarlas. Lo que busca es que esas personas se transformen. En el liderazgo transformacional hay cambio, porque transformación es cambio. Es cambio porque les ayuda a mejorarse a sí mismos. Con esa estimulación intelectual, lo que hace es que la gente proponga ideas que puedan disentir del líder. Les da esa seguridad, les ayuda a pensar de manera autónoma y a ser autónomos y autogestionarse. Entonces, les da esa libertad de pensamiento también, lo cual les ayuda a sacar lo mejor de sí, les inspira a sacar lo mejor de sí, tienen la libertad para eso también. Y la consideración, o sea, y eso, o sea, a partir de la esencia misma de las personas. Entonces, lo que estaba diciendo antes, esto de servicio espiritual, auténtico y ético, se relaciona todo en este liderazgo positivo. El líder transformacional es un líder al servicio de los otros, es un líder espiritual, tiene intereses elevados, es auténtico, es una persona transparente, lo contrario a mentir es eso. Y lo ético es una persona que tiene valores. Entonces, esto está es totalmente relacionado. Acá comento que existen numerosas evidencias empíricas de que los comportamientos vinculados al liderazgo transformacional tienen un efecto positivo sobre las variables individuales y grupales, como el compromiso de los empleados, la motivación y la ejecución eficiente de las tareas, así como sobre variables vinculadas a la efectividad y rendimiento organizacional general de una compañía. O sea, influye tanto de manera individual como grupal el liderazgo transformacional y esta influencia no es solamente direccional de una sola vía, sino es bidireccional, que se influencian mutuamente. Se influencian mutuamente estas características del liderazgo que estaba mencionando, el liderazgo transformacional. Entonces, seguimos con el auténtico líder transformacional se esfuerza por hacer lo que es correcto y justo para todas las partes interesadas de la organización y puede sacrificar con gusto los intereses por el bien colectivo de su equipo de trabajo o su organización. O sea, lo que nos dice es que con respecto al tema de la ética, como estaba bien lo decía, está todo relacionado. El líder se esfuerza en hacer lo correcto y justo para todas las partes interesadas, nos dice. Es una persona que busca ser ética y es una persona capaz de renunciar a sus intereses personales en pos del grupo, en pos de un bien mayor. Entonces, esto es todo lo contrario a un líder egocéntrico. El líder transformacional tiene, como bien decía, el tema espiritual, tiene la parte de humildad, es una persona íntegra,
Entonces, tiene trabajado todos esos aspectos. Entonces, no es una persona egocéntrica y que busca satisfacer esos intereses o, o esa, o sea, darle, ¿cómo se diría? Darle de comer a su ego, sino que realmente las cosas que hace es por un bien más elevado, por un fin más elevado. Entonces, esa es la diferencia con muchos otros líderes, o sea, o lo que en sí las teorías no sé, pero mucho se juega en el liderazgo, cuestión relacionada al egocentrismo. Entonces, por eso es que recalca que esto es diferente a lo que sería un líder egocéntrico. Después quiero hablar de lo que es liderazgo auténtico. El liderazgo auténtico surge vinculado al intento de superar los numerosos ejemplos de conductas no éticas que se han producido recientemente en el ámbito político y empresarial. Nos dice este texto, o sea, surge a partir de las conductas no éticas, es que se busca que haya liderazgos auténticos y transparentes. Entonces, para no utilizar el liderazgo como fin para otros medios, que no sea para cuestiones positivas, valga la redundancia. El concepto de autenticidad tiene sus raíces en la filosofía griega, aunque con posterioridad fue utilizado por la psicología humanista. Recientemente se ha vinculado a determinadas áreas de la psicología positiva, nos dice. Y la psicología organizacional positiva dice, necesitamos organizaciones inclusivas que consideren los intereses de las personas que las integran, la equidad y la justicia organizacional, la motivación intrínseca, la autonomía y el control de los trabajadores sobre su trabajo. También aspectos como la participación de los empleados en los procesos organizacionales, la autoeficacia, la confianza y el apoyo mutuo en el lugar de trabajo, los climas laborales de colaboración y el compromiso de las personas con los objetivos organizacionales a través de la consideración de sus propios intereses resultan claves en estos tiempos. O sea, en este tiempo, el liderazgo transformacional es el más apropiado para trabajar en entornos cambiantes e incertidumbre como lo que estamos viviendo. A diferencia de lo que sería el liderazgo transaccional, que es el que más se utiliza, que sería el de premio-castigo. O sea, vos vas a hacer esto, y el tema de la negociación, por ejemplo, vos vas a hacer esto por un salario, tanto salario, vos tenés que hacer estas tareas por este monto de salario. Yo te doy esto, vos me das esto. O para cumplir ciertos objetivos, bueno, se ponen más premios. Y es como la zanahoria, como se le dice, para el conejo. Se dice que esta zanahoria no dura mucho tiempo. Entonces, no genera, es una motivación extrínseca. Está por afuera y una vez que se consigue, el efecto de la satisfacción decae rápidamente. Entonces, que los liderazgos se basen siempre en este liderazgo transaccional, que si bien dice que se puede intercalar lo que es liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional, que es complementar uno y otro, ¿verdad? Pero que es importante que se incorpore el liderazgo transformacional, porque si es solo el liderazgo transaccional, como les decía, no no produce una motivación, no desarrolla una motivación intrínseca, que es la que produce el liderazgo transformacional. El liderazgo, la motivación intrínseca es la que le mueve a las personas por un fin, a mejorarse a sí mismos, a trabajar en pos de la mejora tanto de ellos como de la organización. Ven un objetivo, un beneficio mutuo, ven
en eso, en la motivación intrínseca. Entonces eso es lo que les permite continuar y es lo que genera el compromiso, la autonomía, el control sobre su trabajo, y es lo más necesario hoy en día para el contexto que estamos viviendo, donde se trabaja por objetivos, ya no se trabaja más de manera presencial, se trabaja orientado por resultados. Entonces es importante, ya vamos a llegar a esa parte, de que las competencias de hoy día también sean la autodisciplina, lo que también llama autorregulación, se le dice, que sería no procrastinar las acciones, sino ser disciplinados y trabajar de acuerdo a objetivos y cumplir nuestras responsabilidades sin que nadie nos tenga que estar observando o controlando o diciendo estar detrás para que nosotros hagamos las cosas, sino que las hacemos por un objetivo, en este caso porque es un deber que nos comprometimos, realmente nos responsabilizamos de nuestras acciones y, no vamos por el salario, vamos por algo mayor, ¿verdad? Por algo que nos va a producir mayores satisfacciones, que es mejorarnos a uno mismo, sentirnos autoeficaces, el sentir, eso genera confianza y, y también la posibilidad de darle a nuestro trabajo nuestra impronta también. Eso hace que podamos, cuando la tarea hay cierto grado de libertad, los empleados se sienten mejores cuando pueden aportar sus ideas, pueden transformar de alguna manera su trabajo con lo que ellos piensan que puede ser mejor. Entonces ahí eso genera confianza. Entonces, y mejora el clima laboral. Estas actitudes, o sea, mejora el clima laboral por el compromiso en las personas con los objetivos organizacionales, porque el líder transformacional, como les recuerdo, tiene en cuenta los intereses de las personas de manera individual. Entonces las personas se sienten escuchadas. Entonces esto genera que haya más compromiso también. Seguimos. No sé por qué no. Bueno. ¿Qué pasó acá? No. Ahí está. Bueno, y acá habla de las competencias post pandemia para tu empleabilidad. La flexibilidad sería la número 1 por el contexto en el que estamos diciendo de VUCA más pandemia, VUCA 360 grados. Ser flexible es adaptarse rápido a los cambios y actuar en consecuencia. La flexibilidad cognitiva nos dice también que es esto, ¿verdad? Flexibilidad cognitiva, flexibilidad psicológica. Es todo lo contrario a la rigidez, a centrarnos en un solo pensamiento o en esas cuestiones tradicionales, es decir, siempre se hizo así, y buscar, o sea, uno pierde de repente mucha energía tratando de que las cosas sean como siempre fueron y de repente no se abren a la experiencia de evolucionar hacia cosas nuevas y transformar la manera en que hacen las cosas hacia lo nuevo, sino que están con mucha energía buscando cómo hacer que las cosas se mantengan como antes, ¿verdad? Y eso no aporta, no ayuda a lo que sea la flexibilidad, o sea, a que esto sea así, de esta manera, ¿verdad? A ser flexible, a desarrollar en nosotros la capacidad de la flexibilidad. La autorregulación, como les decía, es
Las nuevas rutinas de teletrabajo nos obligan a ser disciplinados, nos dice, a aprender a manejar el tiempo, a establecer límites, a trazar objetivos diarios y evaluar luego resultados. La iniciativa propia es fundamental cuando se trabaja en casa y la cuestión presencial ya no impone por sí sola su dinámica. O sea, a la hora de trabajar desde un entorno que no estamos en el trabajo propiamente, de hecho sale fuera del marco, estamos en nuestra casa, por ahí estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo, cuidándole a nuestros hijos o haciendo la comida, y mientras tenemos que trabajar, ca- capaz esto de alguna manera tengamos que marcar, acá lo dice, disciplinarnos y crear rutinas en donde podamos de alguna manera hacernos de ese espacio para trabajar, establecer límites, sería eso, poder decir, bueno, de acá a acá, de tanto a tal hora voy a estar haciendo esto, y me voy a concentrar en esto y voy a terminar de alguna manera esto. O sea, em, seguir esa propia norma, ¿verdad? Entonces, los límites que nosotros nos ponemos para organizarnos, nos lleva a organizarnos propiamente, planificar y medir, o sea, ver cómo estamos desarrollando esas competencias de organización y planificación. Todo este tema de la autorregulación y la autodisciplina nos lleva a estas capacidades. El aprendizaje continuo es, como les decía, no se trata de buscar cómo hacer que todo se mantenga como antes o cómo volver a lo que era antes, sino que es reaprender. Es eso que teníamos aprendido, no buscar de alguna manera enfrascarlo en lo que ya había, en lo que ya está haciendo, sino que aprender nuevas formas para responder a ese contexto. Este periodo de confinamiento obligó a incorporar nuevos saberes, aprender nuevas tecnologías, sumar nuevos insumos para hacer frente a la nueva realidad. El aprendizaje continuo será una constante, nos dice en este entorno VUCA y en este entorno post pandemia, porque con esta pandemia sabemos que tuvo su particularidad que nos llevó a la cuarentena y hizo que todo tengamos que hacer desde nuestra casa. Y la tecnología tuvimos que utilizarla muchísimo para trabajar y para relacionarnos. Entonces, la gente que era anti tecnología o de alguna manera estaba como recia a todo lo que sea las redes sociales y a lo que es la parte de estas plataformas de videoconferencias. Entonces, ya tuvieron que aceptar que eso era parte ya de la parte cotidiana ya se instaló como herramienta para realizar todo tipo de trabajos o de reuniones. Entonces, ¿qué más? O sea, no se puede como se diría, nadar contra la corriente, sino que hay que subirse a la ola. Entonces, el aprendizaje continuo es necesario para estas cosas y pueden haber muchos ejemplos que ustedes pueden estar comentando cuáles serían otros ejemplos de aprendizaje continuo para ustedes. Sería bueno que las personas que están participando me puedan decir por el chat qué otros ejemplos ustedes ven de aprendizaje continuo, por ejemplo. Después está lo que es trabajo en equipo. Saber pedir ayuda y apoyarse en otros. Hoy resulta tan esencial como demostrar cooperación ante el equipo. En ese sentido, es fundamental el autoconocimiento porque permite identificar fortalezas y puntos de mejora para saber en qué puedo contribuir generando valor y en qué en qué puntos necesito colaborar. Es interesante saber que para trabajar en colaboración es importante conocernos primero a nosotros mismos, identificar nuestras fortalezas y puntos de mejora. ¿Por qué les parece que es importante conocerse a uno mismo? Porque
a la hora de trabajar en equipo, uno tiene que saber en qué puede contribuir. Y para saber en qué contribuir, ahí es necesario, bueno saber identificar, saber cuáles son nuestras fortalezas. Porque uno entonces puede ofrecerse en base a lo que es bueno, en base a lo que le gusta hacer, en base a lo que puede. Uno no puede comprometerse y ofrecer lo que no es tan bueno o lo que tiene que mejorar. O sea, de alguna manera se puede ver la forma de aprender, ¿verdad? Como en el aprendizaje continuo, pero es bueno comprometerse con lo que uno sabe hacer. Y si uno no sabe qué le gustaría, siempre va a darse la situación en donde estando en un equipo de trabajo, siempre le quede la tarea que nadie quiere hacer. Por ejemplo, sería un caso que todos eligen la tarea que sabe hacer y queda una tarea que nadie eligió, entonces le queda al que no sabe qué le gusta hacer o no sabe cómo, no se conoce, entonces toma cualquier cosa que se le dé o que quede. Entonces, ese sería un caso, por ejemplo, para demostrar que hay que conocerse, saber cuáles son nuestras fortalezas para trabajar mejor en equipo. Después, también tener la actitud de flexibilidad nos va a ayudar también a trabajar en equipo, porque para trabajar en equipo es también bueno saber escuchar, comunicarse, que al final todas estas características que estoy mencionando acá se relacionan unas a otras. Lo que es la comunicación eficaz. Pero trabajar en equipo también implica ser compasivos. Ser compasivos em, es saber que así como yo tengo estas fortalezas y tengo también debilidades, no soy un capo en todo, no tengo, no es ese creerse que uno es multitarea o que lo puede todo, puede ser que no sea muy productivo para el equipo porque es necesario que todos en un equipo se sientan importantes. Y si no hay buena comunicación, por ejemplo, eso no motiva y genera falta de claridad y hace que la gente no tome iniciativa porque genera desconfianza. Entonces, para generar confianza es necesario una buena comunicación y es necesario que uno pueda comprometerse, como le digo, a lo que pueda hacer y eso también es muy motivante, que haya personas que se muevan en un equipo y también estar abiertos a colaborar con los otros, ayudarles, no enfrascarse solamente en lo que le corresponde hacer, sino que estar conectados unos a otros para un objetivo común, porque un equipo es eso, un grupo de personas que trabajan por un objetivo común. Si no hay un objetivo común, no sería un equipo. Entonces, es importante que realmente todo se relaciona a estas características en lo que es trabajo en equipo sobre todo. Manejo de las emociones. Saber controlar y encauzar miedos, ansiedades e incertidumbres es una habilidad que hoy marca la diferencia. Desarrollar la resiliencia y contar con herramientas para manejar el estrés son capacidades necesarias para que serán cada vez más valoradas. Con lo que pasó en la pandemia, algo muy bueno pasó, una de las cosas buenas es que se puso sobre la mesa lo que es la salud mental. Y ya no se puede más pensar que la salud mental está dividida de está dividida de la salud física. Somos seres biopsicosociales, en, que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones están totalmente relacionadas y no podemos dividir nuestro cuerpo. Entonces la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino es
el bienestar completo de nuestro ser. Entonces, para lo que respecta al trabajo, por ejemplo, los líderes, las organizaciones, no pueden pretender, ya que los colaboradores, sobre todo con lo que pasa con el teletrabajo, que la gente trabaja desde su casa y se volvió un home office, y la casa y el trabajo se hicieron uno. En la persona es lo mismo, no existe una persona en el trabajo y una persona en la casa. Es una persona con todos esos aspectos que la hacen única. Entonces, ya no debería ser mal visto trabajar el tema de la salud mental, trabajar personas que tengan, poder decirle a tu jefe que tenés ansiedad, que estás con depresión o que tenés estrés, ¿verdad? Es importante que podamos trabajar las emociones. Em, los miedos, el tema del control sabemos que es ilusorio. En realidad, lo que se hace es gestionar los miedos, las emociones. Entonces, saber controlar en causar miedo sería más bien gestionar miedos, que sabemos también que tanto el miedo como la ansiedad tiene un punto que es normal cuando nos permite defendernos de los peligros, pero si el peligro no es tal, eso ya genera una ansiedad patológica que podría ser ansiedad generalizada y distintos tipos de fobia. Entonces, es importante por eso que la salud mental pueda ser hablada y no estigmatizada ya en los entornos de trabajo, y que los líderes ya no, la persona no se sienta estigmatizada porque es capaz de decir: yo tengo ansiedad, yo tengo estrés o tengo este problema y no sé cómo, me siento así, de esta forma, y necesita ser escuchada, necesita ser trabajada, necesita hablar lo que le pasa. Entonces, es importante que los líderes estén abiertos a escuchar y a identificar estos signos y síntomas que pueden ser diferentes tipos de patologías, o no llegar a patología, pero sí estar en una situación de estrés, de estrés agudo, capaz. Entonces, es importante que la persona sepa identificar eso y hacer algo al respecto, porque nadie es Superman o la Mujer Maravilla para pretender que pueda hacer las cosas sin que le afecte, y si le afecta, algo debe hacer para mejorar. Eso es muy sano, ¿verdad? Poder hacer cosas que ayuden a cuidarse a uno mismo. Porque para cuidar a los demás, primero tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Entonces un líder no va a ser ejemplo si lo que hace no tiene hábitos saludables de vida, y a pesar de estar súper estresado no busca ayuda, entonces tampoco puede ser de ejemplo para sus colaboradores. Entonces, bueno, esto de manejar las emociones tiene que ver con la resiliencia, y utilizar, como les digo, las herramientas para bajar el estrés y la ansiedad, que pueden ser la meditación, el mindfulness, consiste en realizar respiraciones, respirar conscientemente, conciencia plena significa mindfulness, atención plena, conciencia plena, y es 5 minutos es decir, tomar conciencia de la respiración al inspirar, y se hace en 3 o 4 tiempos, en donde se inspira en 4 y se expira en 4. Y así por 5 minutos, de manera lenta, no rápida, o sea, más bien tomar conciencia de la respiración, y una respiración tranquila, no que se escuche, sino que tiene que ser lo bastante pausada para
para poder generar esa relajación por 5 minutos de manera sentados en nuestra silla con la espalda derecha y relajada, los hombros relajados y em, las manos y los brazos que caigan sobre sobre el muslo. Entonces, relajados y tratar de cualquier tipo de tensión de la cara, la mandíbula, en el cuello, tratar de relajar. Entonces, ahí ir respirando en 4 tiempos, inspirar en 4, con expirar en 4 también, con la boca cerrada. Y podemos tomar conciencia de las sensaciones en nuestro cuerpo, desde nuestros pies, nuestras rodillas, nuestro muslo, sentir la, la silla y vamos subiendo por nuestros brazos. Y así vamos por el cuello, nuestra cara, nuestra frente, nuestros ojos, nuestra mandíbula. Vamos relajando. Tomamos conciencia también del entorno, de cómo el viento sopla a los árboles. Cómo entra y sale el aire de nuestros pulmones. Y ser capaces así de poder conectarnos con nosotros mismos. Eso da mucha claridad y tiene un montón de beneficios. Da claridad de pensamiento. No es posible quedarnos sin pensar, pero los pensamientos que vienen a nuestra mente en ese momento de la meditación, los tenemos que dejar ir. Observamos ese pensamiento y lo soltamos. Y siempre volvemos a la respiración, volvemos a la respiración. Eso sería el manejo de las emociones. También ser capaces, si tenemos este hábito de la meditación, que es un hábito, como todas las cosas, es importante que, por ejemplo, al levantarnos, así como nos cepillamos los dientes, también meditemos 5 minutos y antes de dormir también 5 minutos. Entonces así no nos olvidamos de realizar la meditación y ya se vuelve un hábito. Entonces, eso es muy importante que podamos incorporar para el manejo de las emociones. Iba a decir que al hacer la meditación también podemos observar nuestras emociones. Podemos identificar así nuestras emociones, cómo nos sentimos en los momentos que más estamos, por ejemplo, con ira, con mucha angustia. Es los momentos donde más podemos aplicar la meditación porque nos va a ayudar a sentirnos mejor. Así es. Después llegamos a orientación a resultados. Enfocarse en los objetivos a cumplir resulta hoy una competencia clave para el trabajo.
Es importante, sobre todo en este tiempo, como ya lo veníamos diciendo, que tengamos la orientación a qué es lo que queremos lograr, qué es lo que me piden, para qué estoy haciendo esto. El para qué es muy importante en este tiempo para encontrarle sentido a las cosas. Entonces, es importante que incorporemos esta orientación a resultados en nuestra vida. Comunicación eficaz. Comunicación eficaz. Junto con el poder de escucha y la empatía, la capacidad de transmitir mensajes claros y precisos de manera asertiva resulta hoy una cualidad cada vez más relevante en este nuevo escenario. Saber controlar y encauzar miedos. Bueno, eso ya sería lo que estuve diciendo antes. La comunicación asertiva, la comunicación eficaz. em, tener claras las cosas hace que sea muy motivador todo para actuar, para llevarnos a la acción. Es bueno y para hacerle partícipes a las personas que están en nuestro equipo, es importante la comunicación clara, directa y eficaz, ¿verdad? La comunicación eficaz significa que la comunicación cumple el objetivo que quiere cumplir. En este caso, em, si uno quiere que la otra persona haga algo, ¿entendés? Entonces, ser muy claro y muy concreto en el pedido, muy específico, para que eso se pueda dar. O, por ejemplo, una comunicación eficaz sería decir también cómo uno se siente con la situación, ¿ya? Para que de alguna manera nos puedan comprender también a nosotros cómo nos sentimos y para también comprender al otro, ¿verdad? Escucharnos, permitir que las personas puedan abrirse y ser tal cual son. Es como bien dejar que suceda también, se dice, o sea, como que las personas se abran. Entonces, es importante la comunicación para eso. Em, es toda una apertura en cuanto a cómo escuchar, cómo no juzgarle al otro, sino que las cosas sean como son, sin juzgar, y de esa manera puede ser asertiva y, y eficaz. Mirada integral, como bien les decía, visión 360 grados. La realidad nos enseñó que todos podemos contribuir desde nuestro lugar, aportar soluciones si tenemos la capacidad de ver el todo, de desplegar una mirada sistémica que dé sentido a nuestro aporte particular dentro de un escenario más amplio. Que toda esta pandemia tiene la particularidad de que nos puso a todos en el mismo lugar, en cierta forma, en donde a todos nos afectó de cierta forma y a todos hizo en que tengamos que entrar en cuarentena, no importó si vos, cuáles eran tus condiciones de vida, tenías que quedarte en cuarentena. ¿Por qué? Porque eso hacía que la curva de contagio se aplane y evitar que colapse el sistema de salud para que no haya muertos. Entonces, todos fuimos parte de eso que era un objetivo muy conjunto, muy mayor de lo que es a nivel país, ¿verdad? Entonces, te da la pauta de que no estás solo en este mundo, que esa sensación de unidad es lo que nos dio. Y esa mirada integral es lo que te permite también salir un poco de vos y ver que sos parte de un todo mayor que vos podés contribuir, o sea, lo que vos hagas suma o resta a ese todo. Entonces es muy interesante nos sirve para tomar conciencia de nuestras acciones, tener una mirada integral. Uno piensa que uno es el dueño de su vida, ¿verdad?
es libre de tomar sus propias decisiones. En cierta forma, podríamos decir que uno es autónomo, pero es, es importante también saber en qué medida lo que hacemos, cómo repercute en los demás cada decisión que tenemos, ¿verdad? Entonces, em, y no, realmente somos un ser, los seres humanos somos seres sociales. Estamos en relación, por más que estemos solos en el mundo, no estás solo, vivís seguramente en un barrio donde hay otras personas. Sería muy raro que puedas vivir en un desierto donde nadie está tampoco, pero estás en relación, quieras o no, siempre hay alguien ahí un poco cerca o un poco más lejos, pero no estás solo en el mundo. Entonces tus decisiones de alguna manera siempre repercuten en un entorno mayor, porque sos parte de un mundo y un universo también, que se podría decir. Entonces, la realidad nos enseñó que todos podemos contribuir desde nuestro lugar a aportar soluciones si tenemos la capacidad de poder ver el todo, desplegar una mirada sistémica que dé sentido a nuestro aporte particular dentro de un escenario más amplio. Esto es muy interesante para tomar conciencia de qué tan ecológicas son nuestras acciones, cómo benefician al entorno. Competencias post pandemia para tu empleabilidad. De la mano de tendencias laborales que se instalarán como el trabajo. Acá digo, ¿verdad? Que como el teletrabajo y la adopción de protocolos específicos en todos los ámbitos de la actividad económica, la flexibilización, la adaptación rápida a los cambios, la proactividad, la creatividad, la inteligencia emocional, la empatía, resiliencia aparecen en los primeros lugares de la lista de las competencias más necesarias, nos dice. Para repetir una vez más que estas son las competencias post pandemia para tu empleabilidad, siguiendo con lo que estábamos mencionando, ¿verdad? La flexibilización, la adaptación rápida a los cambios, proactividad, creatividad, inteligencia emocional, lo que estábamos diciendo, manejo de las emociones, la empatía, ponernos en el lugar del otro, lo que requiere para una comunicación eficaz, la resiliencia, para poder también ser parte de esa empatía, poder manejar las emociones, está dentro de los primeros lugares, ¿verdad? Luego, para avanzar, tenemos el cambio es tan profundo que casi apunta hacia una transformación completa. No nos encontramos ya bajo el paradigma de la empresa industrial ni siquiera digital. Nos dirigimos hacia la denominada empresa inteligente o colaborativa, en la que el capital social y la inteligencia artificial se convierten en piezas claves para el propósito organizacional. Por todo el auge de la tecnología, lo que es la transformación digital, no se trata, por ejemplo, de tener la más alta tecnología en la empresa o de saber manejar la más alta tecnología. Implica un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, evolucionar hacia, hacia que la tecnología va a servir para facilitarnos más nuestra vida, pero para eso es importante que podamos, sepamos en cómo va a facilitarnos, ¿verdad? Porque nos va a ir dejando, no, va a ir haciendo que las tareas sean menos operativas y nos va a ir dejando más tiempo a las personas para el relacionamiento. Y eso es, ahí está la clave de la cuestión. El relacionamiento es una de las cosas más difíciles. Manejar las emociones es una de las cosas más difíciles. Y con el auge de la tecnología vamos a tener más tiempo para realizar este tema, para enfocarnos en la resolución de problemas y el trabajo de relacionarnos se va a volver más necesario porque, em, va- porque, porque como les digo, esta operatividad va a ser menos, pero entonces nos va a dejar más tiempo para el trabajo del relacionamiento y es ahí donde las personas tienen que ser lo suficientemente hábiles.
En cualquier caso, son momentos de cambio profundo y nadie sabe cómo saldremos de esta situación. Lo importante es evitar la ansiedad de probar muchas cosas, tirar muchas líneas, andar muchos caminos hasta que demos con uno que nos satisfaga. Bueno, esto quiere decir que lo que es el aprendizaje continuo y lo que es la innovación, ¿verdad? Que necesitamos también innovar para poder estar abiertos a la rapidez que requiere este entorno. ¿Cuáles son las competencias, conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el mundo de hoy y en especial post pandemia? Creatividad, diseño y planificación, apertura a la experiencia, gestión del cambio, pensamiento crítico, habilidad de comunicación, valor, innovación. No sé si a ustedes les pasó que había muchos paradigmas en relación al tema de como estábamos acostumbrados, hay gente de alguna manera que está acostumbrada a vivir para la afuera. De alguna forma, quiero poner esa frase, vivir para la afuera. Y les tocó ahora en la cuarentena que no podían salir de su casa. Entonces, eso, por ejemplo, yo creo que pudo ser muy esclarecedor, muy revelador para esas personas que estaban viviendo para la afuera. ¿No les parece que era como, hijo, ¿y qué hay adentro, verdad? ¿Qué hay adentro que no lo estabas viendo o no lo estabas mostrando? ¿Por qué no lo podés mostrar, verdad? Em, es como que es una forma de centrarse mucho en la imagen y mucho en el qué dirán. Entonces, esa imagen, el qué dirán, muchas veces tiene limitaciones. Nos hace mucho vivir para lo que piensan los otros, pero ¿y dónde está lo que queremos nosotros? Lo que buscamos nosotros. ¿Cuándo vas a vivir la vida que querés vivir? ¿Verdad? Sin pensar en esa pregunta, ¿verdad? Entonces, muchas veces la creatividad se ve limitada por culpa de que no queremos animarnos a hacer cosas por el qué dirán. Entonces, la creatividad es el juego, es como el juego, ¿verdad? Jugar. Que los niños, o sea, para los niños es muy serio el juego, ¿verdad? Porque desarrolla el pensamiento, desarrolla su personalidad y a las personas también, para las personas también es muy importante volver a esa capacidad lúdica porque nos hace fluir, ¿verdad? Con nuestras emociones. Y la creatividad es ese juego, ¿verdad? Que nos permite fluir y ahí como que no hay límites, ¿verdad? Con la creatividad. Pero si nosotros tenemos ese pensamiento limitado de como el miedo al que dirán, estamos limitando también nuestra creatividad, ¿verdad? Y de alguna manera también el diseño y la planificación nos ayuda, la creatividad nos ayuda a diseñar futuro, planificar futuro, nos hace estar abiertos a la experiencia. Que esto significa también aprender, aprendizaje continuo, el reaprender. Por ahí hay situaciones que no teníamos planeadas y nos encontramos en medio de esa experiencia y abrirnos a aprender de esa experiencia, no rechazarla, porque podemos aprender, ¿verdad? Podemos aprender de todo en realidad, de todas las experiencias. Entonces, estar abiertos a las experiencias porque de todas las experiencias se puede aprender, ¿verdad? La gestión del cambio, ahí lo que estamos hablando del liderazgo transformacional, em, el cambio el cambio es bueno en la medida que sepamos gestionarlo también y ver qué cambiar, porque hay cosas también que son buenas conservar. Por ejemplo, la identidad, los valores, saber quién soy y qué querés. O sea,
si uno sabe encontrar valor a esa identidad, uno puede conservarla siempre para mantenerla, ¿verdad? Y a partir de eso ir evolucionando, ir transformando, ir renovándose. Lo importante es que uno se pueda conocer. Es importante conocerse, saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestros aspectos a mejorar para fortalecer lo que nos hace únicos y mejorar esos aspectos a mejorar y poder evolucionar y así gestionar los cambios que se puedan presentar en el entorno, ¿verdad? Pensamiento crítico, y ahí estaría el pensamiento crítico. En tener una autenticidad en eso y un pensamiento que sea propio. Formarnos una idea, una postura propia sobre las cosas y no tanto porque el que dirán, como se dice, ¿verdad? Habilidad de comunicación. Ahí está también lo que estábamos diciendo, la habilidad para comunicarse. Y eso nos ayuda a innovar porque pensando como la masa es muy difícil que podamos innovar realmente. Entonces es importante el pensamiento crítico, la creatividad y la apertura a la experiencia y la gestión del cambio para la innovación. La evaluación por competencias, bueno, acá decía esto de la evaluación por competencias, que consiste en el saber hacer, el ser y el saber estar. O sea, es un todo en la persona de manera integral. No solamente incluye los conocimientos, ¿verdad? Por eso es que ya no, los conocimientos técnicos ya no son imprescindibles. O sea, todos podemos tener conocimientos técnicos al irnos a la facultad y hacer una carrera universitaria o, o tecnicatura, pero lo importante es cómo usamos ese conocimiento y qué cualidad, qué competencias le otorgamos en el saber hacer, cómo lo hacemos, con quién somos nosotros, cómo nos transforma eso a nosotros y cómo, cómo ofrecemos nosotros eso. Es como que nosotros de alguna manera con nuestra persona vamos transformando eso con ese conocimiento que es el mismo para todas las personas, por ejemplo, para todos en esa carrera, pero nosotros podemos transformarlo de acuerdo a quiénes somos nosotros. No sé si me explico. Después me van a comentar qué les parece. En resumen, la posición actual defendida por la mayoría de los investigadores es que la conducta que en la conducta y en el pensamiento creativo, lo mismo que en la conducta y el pensamiento inteligente, hay algo que es innato y algo que es aprendido y que coincidiendo con lo que lo sostienen Nixon, Perkin y Smith, podemos decir que la mayoría de las personas tienen un potencial suficiente para desarrollar unas habilidades de pensamiento muchísimo más eficaces que las que tienen. O sea, la creatividad se puede desarrollar al igual que la inteligencia, es lo que nos está diciendo este texto. La capacidad creativa se ha relacionado por tradición con los artistas, ya que sus producciones son una muestra de esta capacidad y porque solo el arte se entendía como algo creativo. En la actualidad se ha superado esta forma de entender la creatividad, pasando a concebirse como la capacidad para resolver problemas de todo tipo. Esta nueva concepción implica que se puede ser creativo realizando cualquier tipo de tarea. La creatividad ya no es propia de solo los artistas y los artesanos, pero nos puede ayudar mucho practicar ese tipo de actividades artísticas, de manualidades, de pintura o escritura o hasta, bueno, esas cosas pueden hacernos despertar en nosotros esa cuestión lúdica que relaja mucho realmente y es un modo nos conecta mucho con el aquí y ahora, crear. Entonces, al hacer ese tipo de actividades, eso puede luego llevarnos a que
nos puede hacer desarrollar toda esa la creatividad, en cierta forma, que podamos transferir después eso a otras acciones, a otras conductas. Entonces, por eso dice que se puede resolver problemas de todo tipo con la creatividad. Es lo que nos muestra hacer ciertas cosas que se pueden resolver, que del error también se puede sacar cosas positivas, se puede transformar el error, los problemas pueden, de un problema puede transformarse en algo, ¿verdad? Que pues, podemos resolver las cosas y que no enfrascarnos en los problemas, sino que nos permite ver más allá, ¿verdad? Esa visión 360 grados que nos hace ser más directivos también con las cosas. Todo este entorno el que estuvimos hablando, Buca, lo que hace es hacernos más resolutivos, porque nos permite ver el todo y a la vez eso hace que podamos ver también el problema más claramente. Entonces, a partir de ahí, podemos ir directamente al quid del problema, como se dice, para resolverlo, porque muchas veces se comete el error de empezar a resolver el problema por cuestiones que no tienen que ver, no se es tan efectivo con la resolución de problemas por ciertos miedos, por la falta de comunicación eficaz, por la rigidez de pensamiento o cuestiones así que hacen que no se vaya uno directo al problema, o sea, como que se le tiene, parece, miedo al problema, ¿verdad? Y uno se pierde esa capacidad, esa autonomía para realizar las cosas, para resolver las cosas, porque por ahí se tiene miedo al error, ¿verdad? Al error el error forma parte de la vida, por eso no tendríamos por qué tenerle miedo a equivocarnos. No es muy realista pretender que uno siempre va a hacer las cosas de una manera que nunca va a equivocarse, porque es parte de la vida equivocarse. Entonces, hay que darle la bienvenida a los fracasos, a los errores, porque nos permiten mejorarnos a nosotros mismos, nos permite aprender de la experiencia y resolver mejor problemas. Entonces, a la medida que somos capaces de tener esta flexibilidad, la comunicación eficaz, la apertura a la experiencia, el trabajo en equipo, el manejo de las emociones, vamos a poder resolver mejor los problemas de manera creativa, confiados en lo que hacemos y utilizar esa creatividad que sería más bien la capacidad de crear que todos tenemos. Entonces, es importante que podamos tener eso en cuenta para resolver problemas. Esta nueva concepción implica que se puede ser creativo realizando cualquier tipo de tarea, como decía acá. Resolución de problemas, tolerancia a la presión, iniciativa, autonomía, valor, perseverancia, excelencia. Enfoque, toma de decisiones, productividad, orientación a resultados, calidad, valor, compromiso, responsabilidad. Trabajo en equipo, colaboración, negociación, resolución de conflictos, valor, actitud de servicio, aceptación a las diferencias, amabilidad, compasión, respeto, extraversión, sociabilidad. Como le decía, el liderazgo transformacional lo que hace también es aceptar la diversidad en el entorno de trabajo. La capacidad que tenemos las personas de aceptar la diversidad y de poder cambiar nuestro pensamiento en relación a eso es muy importante también. Emociones, manejo de estrés, la presión, estabilidad emocional, ansiedad, calidad de vida, capacidad de escucha, valor, honestidad, ética. Como le decía, integrar las emociones a nuestra persona va a hacer que nosotros podamos responder de manera más eficaz a los problemas.
estar más conectados con el presente y poder diseñar futuro, ser más creativos también. Entonces, eso genera empleabilidad. ¿Por qué genera empleabilidad? Porque eso es lo que las empresas, las organizaciones buscan en las personas. Personas capaces de resolver problemas, conscientes, que puedan que se conozca, que sepas cuáles son sus fortalezas, lo que pueden ofrecer y que tienen que mejorar. Una persona que cree que nada tiene que mejorar es una persona que piensa que ya aprendió todo. Y como bien sabemos, una cualidad muy importante es la capacidad de aprendizaje continuo. Entonces es importante que las personas tengan esta capacidad de saber reconocer cuáles son sus debilidades y buscar siempre mejorar. Y no se trata de que, bueno, una vez ya mejoradas esas cualidades, no tengas otras debilidades también, ¿verdad? Se trata de ir siempre evolucionando para ser una mejor persona. O sea, la transformación propiamente, como bien dice el liderazgo transformacional. Entonces, todos estos aspectos, si uno trabaja, tiene empleabilidad, porque las empresas buscan gente así en el entorno de hoy. No buscan solamente un currículum, sino personas que sean capaces de, em, em, de, de comprometerse con el trabajo, responsabilizarse, que aprecien ese trabajo en lo que puedan hacer, porque voy a recalcar de nuevo que para conocerse, o sea, una persona se tiene que conocer a sí misma y de esa manera también tomar sus decisiones, no en base al que dirán, en base a lo que uno quiere. Entonces, si uno decide, por ejemplo, estudiar una carrera o estudiar una tecnicatura y quiere conseguir trabajo en esa área, tiene que tener la seguridad también de que está haciendo lo que uno le gusta, que él se está enfocando en lo que quiere hacer. Entonces, de esa manera va a ser mucho más productivo si uno hace lo que le gusta hacer. Entonces, ahí está la empleabilidad. Entonces, conocerse a uno mismo y tener esa apertura, esa flexibilidad y esa confianza y nos ayuda a tomar buenas decisiones en el sentido de que si uno puede ser auténtico también y integrar todo su ser, lo que piensa, lo que hace, lo que siente, eso ayuda a tomar mejores decisiones porque lo hace y también puede equivocarse, pero lo hizo consciente de su ser. Entonces, eso hace que las personas puedan aprender, o sea, a conocerse y de esa manera también es muy positivo eso en personas que buscan trabajo porque sabemos que esa persona quiere hacer lo para la cual se ofrece y lo va a hacer bien y va a mejorar su trabajo porque tiene el compromiso, tiene la responsabilidad y tiene esa apertura. Entonces, es muy positivo que las personas puedan tener eso presente. Y le da una cultura ágil al lugar donde se trabaja, ¿verdad? Eso es lo importante. Y esta frase para concluir, un verdadero líder tiene la confianza para estar solo, el coraje para tomar decisiones difíciles, la compasión para escuchar las necesidades de los demás. Él no se propone ser un líder, sino se convierte en uno debido a sus acciones y la integridad de su intención. Douglas MacArthur es la persona que dijo esta frase. Conviértete en el líder al que la gente seguirá voluntariamente, incluso si no tuvieses título ni posición. Ese es el líder propiamente. No vale la persona por su título, o sea, no es más importante, no, el título y la posición, el cargo, lo que nos da es
cierta libertad para actuar, para tomar decisiones, y, pero podemos, a diferencia de otras personas, sin el título o sin esa posición, capaz no podamos hacer ciertas cosas, ¿verdad? Yo no podría firmar un dictamen si no tengo el título de abogada, por decirlo de alguna manera, o no puedo tomar decisiones en materia de dirección porque no tengo cierta dirección en una empresa o en un cargo alto. Entonces, te da cierta libertad para tomar decisiones, pero eso no dice que seas un líder, porque el líder tiene que ver con todas esas competencias que estuvimos mencionando. Entonces, que esto no te ciegue, que los títulos y las posiciones no te cieguen, y que sepas que uno vale, en realidad todas las personas valen, ¿verdad? Todas las personas valen, pero mucho más podemos tomar conciencia de que las personas, en la medida que buscan mejorarse a sí mismas, eh, esos aspectos que tienen que ver mucho con lo humano, es lo que más va a ayudarle y enriquecerle a la persona, ¿verdad? Lo que más enriquece es cómo se desarrolla en lo humano, ¿verdad? Entonces, por eso es que recalco este punto. Y estas son las fuentes en las que me basé para poner en la diapositiva. Les agradezco mucho y ahora me gustaría escucharlas. Buenas tardes, Nair, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Liz Martínez de Presidente Franco. Buenas tardes. En verdad que todas las conferencias que ya venía organizando los webinars son muy interesantes y a mí también me ayuda muchísimo. Yo ahora ya estoy estudiando psicología primer año acá en la Universidad Nacional del Este, pero estoy a cargo de así grupos sociales, digamos, de varios miembros, asistiendo socialmente a través de actividades eclesiásticas. Y eso que estaba comentando es realmente muy interesante porque cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y trabajar en equipo ciertamente necesita una cooperación mutua, ¿verdad? Tanto el de recibir de los demás, que vos estás aprendiendo algo de los demás, como también aportando algo a los demás, ¿verdad? Tanto en conocimiento, en habilidades, también uno necesita mucho liderazgo y de poder crear nuevas formas de convivencia dentro del grupo. Y ciertamente esta pandemia nos tiene a todos de esta forma, pero yo creo que como vos mismo lo dijiste, ¿verdad? Que utilizamos esta pandemia también para poder autoevaluarnos y también fortalecer aquello que hay que fortalecer y también aprender, ¿verdad? De los demás, enriqueciéndonos así para poder ser más, dar un aporte que realmente le ayude a los demás, porque siempre todo lo que uno aprende o lo que hace, siempre hace para los demás. Eso es lo que yo te puedo decir, Nair. Un gusto. Así es. Muchas gracias, Liz, por compartir. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera? Nos dice Cristina, muy interesante la presentación, la verdad me servirá mucho, ya sea personalmente como para mi entorno. Por la intensidad de señal no puedo conectar mi audio, sale muy entrecortado. Muchas gracias, Cristina. Yo también preparé una encuesta para, para, para darles, para que voy a copiar el link y les voy a pasar por el chat. Me gustaría saber
hice una encuesta sobre en qué medida les parece que tienen estas competencias. Es una encuesta, esta encuesta es una encuesta anónima, pero para saber qué les parece la percepción que tienen de estas competencias en su persona. Me gustaría saber si quieren. Es totalmente anónimo, solo tienen que marcar en la casilla en cuál de las competencias creen que tienen en mayor medida. Solo una se puede. Sí, se va a compartir la grabación. Se va a compartir la grabación. Genial. Ahora podrían responder, somos 4. ¿Cuál de estas competencias tenés en mayor medida? Sí, ahora sí pueden completar las encuestas. No sé si les gustaría compartir también cuál es la que pusieron. ¿Cuál creen que es la que más tienen en mayor medida? Liz, Adriana, Cristina. Pueden también comentar en el chat si quieren. Por mi parte, lo que estaba comentando Nair, el aprendizaje continuo. ¿Ese crees Creo que, que ese crees que tenés en mayor medida? sí, porque constantemente también como da solamente una opción para, Sí, solamente una opción para saber cuál es la que más tenés. sí, entonces entre lo que me vi más, digamos, caracterizada fue en el aprendizaje continuo, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que constantemente me gusta leer, investigar, estar siempre, digamos, activa en cuanto al aprendizaje, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho aprender de los demás y también transmitir lo que voy aprendiendo. Eso es lo que puedo decir. Muchísimas gracias. Sí, realmente aprendizaje continuo en este tiempo, bien como decía Cristina, especialmente en este tiempo es muy necesario. Y, y hay muchos ejemplos. No sé si querés compartir algún ejemplo, Liz, de aprendizaje continuo. Eh, puedo decir lo que es mi día a día, ¿verdad? Yo acá en la Universidad Nacional del Este me recibí de licenciada en historia, pero como no pude todavía ejercer mi profesión, tuve que hacer primero didáctica universitaria. Yo tengo 30 años y entonces yo veo que en la actualidad nosotros constantemente tenemos que estar aprendiendo algo tanto en lo intelectual, en lo espiritual, en lo de la convivencia en sí. Entonces, como yo suelo trabajar a nivel eclesial aquí en mi parroquia y a nivel diócesis también, veo digamos, yo me veo ciertamente con ciertas carencias intelectuales, como por ejemplo lo que tiene que ver la psicología. Yo le puedo escuchar a una persona, le puedo ser de sostén a una persona que está pasando tal vez por una situación difícil, pero no tengo todas las herramientas. Entonces es por eso que me motivó a querer estudiar psicología y es lo que estoy haciendo ahora en el primer año de psicología. Y siempre aprendo de los demás
sea de la corriente ideológica o filosófica que tenga, siempre aprendo algo de los demás porque yo sé que en algún momento me va a ayudar muchísimo. Lo mismo también me ofrecieron hablar en la radio comunitaria y yo no estudié periodismo, yo no estudié tampoco locución, pero a medida que voy haciendo estas actividades, yo veo que necesito aprender de los demás que tienen más experiencia en el tema para poder enriquecer y fortalecer el servicio. Eso lo que puedo decir de mi experiencia personal, Nair. Sí, es muy interesante lo que decís, Elis, porque la parte de saber, tiene que ver mucho con la humildad, saber que siempre estamos en constante aprendizaje y que podemos aprender de los demás. Porque si ya pensamos que ya sabemos todo, no sabemos escuchar, respondemos para tener la razón, no para un diálogo. Entonces, en el tema de relacionamiento también nos ayuda mucho el aprendizaje continuo, no solamente para desarrollar nuestras habilidades y permitirnos hacer nuevas cosas, sino también para relacionarnos mejor con los demás. Y el tema espiritual es muy interesante porque incorporar ese aspecto nos lleva a tener intereses más, de alguna manera, más elevados en, en cuanto a que somos parte de un todo, estamos al servicio del otro, así como nos muestra, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? Que es en la figura de Jesús, que está al servicio de los demás. Y otras religiones, ¿verdad? Que también nos dicen lo del servicio al otro, de lo espiritual, de buscar esos valores, de desprendernos un poco de lo material y de este mundo, ¿verdad? Que muchas veces estar con el tema, no sé, por ahí si uno es partícipe de estas actividades o la meditación también nos lleva a estar un poco más desprendidos del mundo y ir hacia adentro y también hacia a conectarnos con algo más grande, porque muchas veces el mundo está minado y contaminado por cuestiones relacionadas a las formas de pensar de mucha gente y que de repente no son éticas o no tienen, son guiadas por esos intereses que van a hacernos mejor personas, sino puede ser ya por intereses económicos, por intereses políticos, por una serie de cosas que por ahí no son precisamente buenas o buenas para todos, sino solamente para unos, ¿verdad? Van a beneficiar a unos cuantos. Entonces, es lo que hace de repente lo espiritual, que nos lleva a desprendernos un poco del mundo, las cosas mundanas. Y mucho hay también del tema social que de repente estamos como conectados con el qué dirán y eso hace que em, o busquemos, nos comparamos con los otros y compararse siempre nos hace estar o en una posición más abajo o más arriba, ¿verdad? Entonces, de repente nos puede de alguna manera nublar un poco el tema mundano. Entonces, es por eso importante lo espiritual. Em, Pues, Nair, porque yo muchas veces tal vez digo, ay, esta dificultad que tengo o esto que aún no puedo lograr, pero cuando
vos le escuchás a otra persona como que te sale, o sea, te ayuda a salir de la parte egoísta, ¿verdad? Porque vos decís, vos escuchás un problema, por ejemplo, de otra situación que está pasando y vos decís, mi problema es pequeñísimo comparado a ese problema o a esa dificultad que esa persona tiene. O vos decís, este sueño todavía no logré o este objetivo todavía no logré y vemos a otras personas que sí lograron, sí se superaron. O sea, te enriquece mucho el aprender de los demás, en todos los sentidos, ¿verdad? Tanto en la parte económica, por ejemplo, me voy a referir, eh, aquí yo en Ciudad del Este estoy en un barrio un poco urbano, pero también hay asentamientos. Entonces, ver cómo la gente está ayudando en las ollas populares, Ujú. está siendo líder sin tener, por ejemplo, un curso de Sí, liderazgo sí. o ser una persona empática o sea, que las personas tienen valores de por sí que algunos lo fortalecen más, otros ciertamente lo tienen más oculto, o tal vez no sabían que lo tenían, pero tras la experiencia del convivir con los demás, uno aprende o sea, va desarrollando esas virtudes, esas cualidades que uno va teniendo, ¿verdad? Entonces, eso justamente cuando estabas diciendo de que uno como que es más empático cuando sale de sí mismo también. Sí, sí, te agradezco mucho, Liz. Es realmente muy interesante lo que estás compartiendo. Es así, el líder, como bien dijiste, es la persona que está al servicio de los otros y que es una persona que ayuda a los otros a ser mejor persona también. Eso sería para resumir lo que es el liderazgo transformacional que estuve comentando. Y no sé si alguien más quiere compartir en lo que le pareció, alguna consulta que tengan. Buenísimo. Les agradezco muchísimo su participación por acompañarme en este webinar y compartir con ustedes este tema que a mí realmente me apasiona mucho. Me gusta mucho hablar de estos aspectos porque creo que siempre es bueno ayudar a las personas a sacar lo mejor de sí. Y sin duda que, como bien dice la encuesta, que apliqué ahora, dice que el aprendizaje continuo es lo que ustedes perciben que es lo que más tienen en mayor medida, la competencia que más tienen. Y sin duda que sí, por eso están hoy acá escuchando esta, esta charla. Entonces, es totalmente así, la capacidad de aprendizaje, las ganas de seguir aprendiendo es algo que, como bien decía Liz, es lo que tienen y les felicito por eso. Les animo a seguir aprendiendo, a ser un eterno aprendiz como todos somos en alguna forma. en- y, y lo importante es seguir evolucionando, como me gusta también la palabra evolucionar, que también es transformarse. Y a eso nos vamos, ¿verdad? Creo que vinimos todos a este mundo también a aprender y a enseñar, porque de alguna manera también enseñamos y somos ese constante también, esa constante en el que estamos dando y recibiendo también. Y es cómo se da ese intercambio entre nosotros, ¿verdad? En relación, en nuestra relación, como bien decías. Ahora es interesante lo que se da con el tema solidario, de que la gente quiere darse sin nada a cambio, pero ese nada a cambio no es la satisfacción de hacer algo
mayor por los demás, por los más necesitados, por los que tienen menos que vos. Entonces, la satisfacción y la recompensa está en recibir, en sentir que le estás haciendo un bien, ¿verdad? Y está muy por fuera de lo que es lo material, ¿verdad? Entonces, eso nos enriquece también como personas y de eso se trata, de eso se trata. Así que les agradezco muchísimo, muchísimo su participación. Voy a estar subiendo esta charla en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube y también en nuestras redes sociales. Voy a compartir Salud Mental COVID Paraguay. Muchas gracias, que tengan un hermoso fin de semana, que pasen muy bien, que estén muy bien. Muchas gracias Liz. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente jornada. Y me puede contactar cualquier cosa también. Ya cualquier consulta que tengan, pueden contactar por redes sociales y estén atentas a los próximos webinars que se vienen. Muchas gracias, que estén bien, que estén bien. Buen fin de semana. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Chao, Nayi. Chao, chao.